Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, os lo anunciaba al principio del programa, vamos a hablar tanto hoy como durante la jornada de mañana de los presupuestos municipales del Ayuntamiento para 2016, del momento en el que se encuentran esas conversaciones, y comenzamos esta ronda con Gloria Bañeres, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Muy buenas noches, Gloria. Buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿En qué momento se encuentran las conversaciones, Gloria? Porque hablamos mucho, sobre todo desde los medios de comunicación y en las últimas semanas, de esas reuniones, esos encuentros, esos desencuentros. Estamos a punto de finalizar una semana más. Un romance. ¿En qué momento estamos? Bueno, a ver, estamos acercando posturas, que espero que para bien. A ver, nosotros nos hemos reunido, desde un principio se pusieron en contacto con nosotros tanto el PP como Imagina. El PP con nosotros como con todos para acercarnos unos borradores. Primero fueron un poco más parcos, ¿no?, de unos pocos ingresos y gastos, fueron elaborando y ya finalmente el último borrador más definitivo fue a finales de diciembre o durante las Navidades, no me acuerdo muy bien. Hemos tenido contactos con ellos, tanto en grupo como de forma individual, digo en grupo, incluso los portavoces, para hacer preguntas al señor Foronda sobre cuestiones más técnicas, ¿no? Para nosotros era el primer año que abordábamos este tema y tal. Y a partir de un momento ya elaboramos nosotros una especie de propuesta, si quieres, o enmiendas al propio presupuesto, o una serie de cuestiones que te gustaría que tuvieran un reflejo, y con ello empezamos a negociar, en principio, como creemos que es lo correcto, con el equipo de gobierno, porque él presenta un presupuesto porque es su obligación, y tú dices, bueno, en esto me gusta, en esto no, y en esto a mí me gustaría mejorarlo. Por otro lado, desde los otros grupos de la oposición, Imagina nos llamó desde un principio también, estuvimos con ellos, además una mañana entera, y ellos nos pasaron unas propuestas, eran muy trabajadas, o sea, eran muchas ideas, no eran mala ninguna en sí, de forma individual, pero nos parecieron que no tenían un hilo conductor, no atendían a una razón, a un objetivo, a una finalidad, a un proyecto. Pero bueno, estuvimos discutiéndolas muy bien, en muy buen plan. Pero claro, el tema que se nos planteaba y que les pusimos sobre la mesa, nada más empezar la negociación o conversaciones, como le quieras llamar, claro, nosotros entendemos que el gobierno plantea un presupuesto y la oposición o le admite de plano, en principio alguna matización habrá que hacer, o se lo rechaza o se le enmienda. Claro, si se le rechaza habrá que dar un presupuesto a la ciudad. Entonces, ¿cuál era el cometido de la oposición? Nos ponemos de acuerdo, elaboramos un proyecto alternativo y entonces hay una cosa que se llama moción de censura. Lo que no tiene sentido es que la oposición elaboremos una propuesta y le digamos al equipo de gobierno que ejecute esa propuesta que hemos hecho a la oposición. No, enmiendas parcialmente o llegas a un acomodo, a una negociación con el equipo de gobierno, o si no, presentamos una alternativa de gobierno con un presupuesto. Pero esta segunda alternativa no hemos encontrado en el otro lado compañeros, es decir, cuando nos hemos sentado y hemos dicho, ¿está sobre la mesa este tema, cuando estamos hablando aquí de algo alternativo es para conformar a lo mejor otro alcalde con otro gobierno para que lidere un proyecto distinto? No. En los otros grupos de la oposición no hemos encontrado ese liderazgo, ese decir, ya lidero yo este nuevo proyecto. No. Entonces, bueno, pues a partir de ahí decimos, bueno, pues entonces entendemos que la mecánica, dentro de nuestra inexperiencia en estos temas, es vamos a cada uno que intentará hacer las enmiendas o negociar el presupuesto que se nos plantea desde el gobierno, y es lo que estamos haciendo. En estas conversaciones, Gloria, ¿hay más encuentros o desencuentros? Porque al final, y lo estamos viendo durante las últimas semanas, se habla mucho de servicios sociales, se habla mucho de empleo, se está hablando de industria, se habla de barrios. ¿Son más aquellos puntos los que distancian las diferentes posturas o son al final más los nexos en común que existen? Mira, yo creo que en principio tenemos todos las mismas ideas. O sea, al final a alguien se le ocurre que no quiera fomentar el empleo de la ciudad o desindustrializarla o que no hagamos acción social en unos tiempos que se necesita. Pues no, todos queremos, por supuesto, en eso estamos todos a una. Yo creo que lo que nos separa son pronunciamientos políticos o posicionamientos políticos. Parece que hay una serie de partidos que tienen a gala o dentro de su ADN que no se puede pactar, por ejemplo, con un partido de derechas como puede ser el PP. Y nosotros somos de la opinión que estamos haciendo administración local o política local, ¿no? Que no es tanto de ideología como de cercanía y como de servicio. Entonces, si hay que sacar adelante unos proyectos, estamos por la labor de negociar y de ceder, que negociar también es ceder, es quiero conseguir, pero también cedo. Entonces, me parece que los posicionamientos de Imagina puestos en el papel eran buenos también y eran, vamos, y respetables perfectamente, y los del PSOE también.
algunas cosas te pueden gustar más o menos, o tú las encauzarías de una forma o de otra, como el tema del endeudamiento, que es más delicado, pero al final, ¿por qué no? Y todo, bueno, todo es respetable, todo es matizable, pero bien. Pero yo creo que son más posicionamientos políticos, a veces de líneas rojas y una serie de cosas, más que realmente de voluntad de negociación. Si hablamos de proyectos en concreto, sobre la mesa el del Partido Popular, el equipo de gobierno presenta un proyecto del que se han dicho muchas cosas. Desde otros grupos ha dicho que es una copia del presupuesto que ha perdurado durante 2015 y que todavía está en vigor. Dicen que no hay nada nuevo. El equipo de gobierno dice que sí que hay cosas nuevas, que se está intentando reestructurar sobre todo partida de servicios sociales, cooperación al desarrollo, algunas iniciativas nuevas. ¿Qué valoración hace Ciudadanos de ese planteamiento, de ese documento al final sobre el que ya se están abordando conversaciones con el PP? Pues mira, casi están, los otros 3 grupos municipales tienen un elemento en común que creo que nosotros ahí venimos de elemento distorsionante, pero creo que para bien. Efectivamente, y además lo dijimos en su momento y se lo hemos dicho así al PP, nos ha parecido pobre en el sentido de triste, de que no tiene tampoco un proyecto. ¿Se ha trabajado poco ese documento del PP? Yo creo, vamos a respetar el trabajo de todo el mundo. Yo entiendo hasta donde llego y puedo ver, aunque solo sea por esa parte muy pequeña que te enseñan del presupuesto, ¿no? Que al final son los últimos números, entiendo que encajar todo eso y en una empresa tan grande con tantísimo personal y tantísimo servicio, organismos autónomos, etcétera, tiene que ser difícil encajar. O sea, no podemos tirar por tierra eso. Pero sí que es verdad, y así de nosotros eso vimos, que parecía una reproducción. 2015. Partida tal, no sé, tanto dinero. Este año, un porcentaje más, un porcentaje menos, un poquito más o menos, según entiendo que la liquidación y la experiencia que les ha dado el ejercicio anterior. Pero bueno, va encaminado a algo, tiene un objetivo, no hay un objetivo. Son partidas como estancas, todas, no tienen relación unas con otras. Y los proyectos de los otros 2 grupos eran un poco en ese sentido. Vamos a invertir en barrios, vamos a invertir en tal, pero bueno, pero ¿hacia dónde vamos? Pero con alguna idea. Entonces nosotros lo que hemos intentado plasmar, y es lo que estamos negociando con el equipo de gobierno, es: vamos a hacer un proyecto de ciudad, vamos a modernizar Burgos, vamos a poner en marcha la famosa ley de grandes ciudades, vamos a creérnoslo. Si nos lo creemos, vamos a poner los distritos en marcha con un presupuesto participativo, una administración electrónica, vamos a reorganizar por dentro toda la estructura del ayuntamiento, esa famosa sociedad de promoción, vamos a dotarle de una partida presupuestaria para que nos creamos todos que efectivamente vamos a hacer promoción de ciudad. Y al final es un objetivo, y por supuesto sí, habrá que invertir en barrios, aquello que está comprometido, por supuesto, lo que venga y sea necesario, proyectos que ya hemos hablado, que si la Rebolleda, bueno, ya lo hemos hablado incluso también aquí, pero hemos intentado hacer un objetivo y un hilo conductor para que tenga un alma, que luego se reiría Fernández Santos, pero un alma. Luego te voy a preguntar por esos otros proyectos del PSOE y de Imagina, pero ¿qué no debe faltar en los presupuestos con independencia del documento sobre el que se trabaje para que la ciudad al final tenga unas cuentas en 2016? Porque en lo que todo el mundo coincide parece ser en la necesidad, ¿no?, de que se tenga un presupuesto para poder avanzar. Pues yo no que me quiero repetir, pero yo creo que eso, un objetivo, es decir, pero no para el año 2016. Si fíjate, para cuando queramos aprobar, si se aprueba, definitivamente con todo el proceso que lleva de informes, etcétera, y de publicaciones, alegaciones, nos hemos plantado en primavera, ya casi la mitad de año. Entonces, ¿qué hacemos con sacar un presupuesto que no tenga más vistas que el propio año 2016? No, vamos a sentar las bases de algo mucho mayor, más importante y más grande. Vamos a ir sentando los cimientos. Si obras vamos a tener que hacer, estamos todos de acuerdo que no son momentos de grandes obras. Si tenemos que hacer acción social, si tenemos que pagar a los trabajadores, si eso ya lo sabemos. Eso está ahí, eso no se toca porque ya está ahí. Pero dentro del margen de maniobra que te deja el presupuesto vamos a desarrollar una idea un poco más pretenciosa. Tanto el PSOE como Imagina coinciden en una serie de premisas, sobre todo la que tiene que ver con los consorcios, el endeudamiento de estos consorcios y de cómo puede afectar esa deuda al propio ayuntamiento. Decía Gemma Conde hace una semana prácticamente que se está todavía negociando con las entidades bancarias. ¿Preocupa este aspecto a Ciudadanos? Este aspecto nos ha preocupado siempre. A mí me parecía gravísimo porque es una situación un poco que te encuentras, ¿no?, que vamos un poco indagando. Y además lo he dicho y además lo he hablado con el señor Foronda, que claro, había una negociación que yo entiendo que a lo mejor en un momento determinado no queda otra. Somos de los que nos negamos a admitir que seamos los únicos paganos de todo este tinglao, pero bueno, si hay una negociación queríamos saber en qué términos y queríamos saber cómo afectaba, empezando ya por este ejercicio, por aquel famoso tema del día 31 de enero del 2016, los 40 millones y tal. Bueno, entonces, vamos a ver, nosotros nos hemos sentado, hemos negociado y hemos puesto esto sobre la mesa, entre otros temas,
porque cuando hemos negociado no hemos negociado solo partidas presupuestarias, hemos dicho esta es la nuestra. Ahora es un momento de hacer presión para otras cosas, ¿no? Para otras cosas, para la ciudad, obviamente, no para nosotros. Entonces, claro, este tema, yo me siento y digo, yo quiero saber esta situación. Y ellos te cuentan la negociación y la situación. Y yo me la creo y yo confío. Yo, mientras no traicionen mi confianza, no tengo por qué no confiar. Por supuesto, si un día te la traicionan para siempre. Pero yo, en principio, entiendo que estamos en colaboración, que estamos intentando sacar un presupuesto para una ciudad y que todos tenemos ese interés, ¿no? Pues dime esta situación. Para que la gente nos entienda, hay una cosa que es la deuda del ayuntamiento, la deuda municipal propia, unos 90 millones de euros aproximadamente, y luego esa deuda de los consorcios, que se podría cifrar en unos 240, 250 millones sí, entre los dos. Lo importante, en este caso, a lo que se está refiriendo también Gloria, es cómo va a repercutir, cuánto va a haber que pagar este año, por ejemplo, de esa deuda y cómo va a condicionar, porque claro, si hubiese que hacer frente a 5 o 6 millones, no es lo mismo eso que a 14 millones de euros. Claro, entonces, bueno, ya se ha leído en los medios últimamente y ellos nos tranquilizan sobre la base de lo siguiente. En principio, nosotros entendíamos que cumpliéndose unos plazos y unas fechas que ya venían determinadas, como patrimonio consolidado o presupuesto consolidado del ayuntamiento, teníamos ya que incluir esa deuda como nuestra, porque sabéis que en su día, en los inicios, se firmó un convenio que era totalmente leonino y era, bueno, eso mismo, eso es otra cuestión que ahora ya, pero bueno, vamos a intentar paliar los efectos, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues como tengamos que asumir toda esa deuda, bueno, pues es que entramos en quiebra, es que no puede ser. Bueno, ¿cómo se nos tranquiliza? Que ya ha salido en los medios, no voy a decir nada nuevo. Se nos dice, bueno, en la negociación lo que no queremos hacer es un parche. Hace 2 años se hizo una especie de aplazamiento del problema. Una especie de prórroga. Sí. Claro, entonces al final, bien, ya nos hemos encontrado. Los años pasan rápido y ya estamos aquí, en el 2016. No, vamos a darle una solución a poder ser definitiva. Entonces, bueno, están en conversaciones con las 3 entidades bancarias y la idea es conseguir una quita, la más importante, y luego vender el patrimonio para amortizar todo lo que se pueda, reducir al mínimo la deuda que al final asumiría el ayuntamiento. Ojalá no solo el ayuntamiento, pero en principio el ayuntamiento. Mientras no se disuelva el consorcio, se liquide el consorcio, por medio de esa venta de patrimonio se amortice parte o gran parte de la deuda y quede ya un remanente, hasta ese momento, que estamos hablando de un futuro, no entraría esa deuda en lo que son las cuentas del ayuntamiento. Bien, y mientras tanto estamos negociando. Ninguna de las entidades a día de hoy ha hablado de disolver. Entonces, aunque a lo mejor estuviésemos en un supuesto o una causa de disolución porque el patrimonio no cubre la deuda, mientras formalmente ninguno inste esa disolución, podemos todavía ampararnos en la personalidad jurídica del consorcio para no asumir esa deuda directamente. Vale, bien, entiendo que hay que dar un margen de maniobra, que hay que hacer una negociación y espero que vaya a buen fin. Me gustaría que no fuéramos los únicos paganos, siempre lo digo, pero por lo menos que no nos lleve a una quiebra al ayuntamiento. Confío en que se haga bien y que se estén dando esos pasos y se nos siga informando. El problema viene de la valoración que puedan tener ese patrimonio, de hasta cuándo se pueda reducir esa deuda, no sabemos. Pero bueno, por de pronto, a día de hoy, no hay ese endeudamiento directo del ayuntamiento. Y por otro lado, y aquí ya enlazo con el programa o el proyecto, la propuesta del Partido Socialista de endeudarse para invertir en la ciudad. A nosotros no nos parece descabellado, de hecho, no hablo ya del importe, del endeudamiento en sí. De hecho, nosotros lo propusimos, dijimos, quizá ya no tanto amortizar la deuda que ya estamos cumpliendo y se está reduciendo de una forma importante, deberíamos de tener un poquito más de ambición y dar un poco más de movimiento a la vida de la ciudad. Pero se nos dijo, el señor Foronda en concreto, que en tanto en cuanto estás negociando la quita de una deuda, no puedes ir a pedir otra. Y tiene su sentido. Entonces, bueno, vamos a respetar el 2016, vamos a ver en qué queda esta negociación, a ver si solucionamos efectivamente este problema y ya hablaremos en ejercicios posteriores del endeudamiento, pero no nos parece tampoco a nosotros mal. Hay otras premisas sobre la mesa para poder llegar a un consenso, quizás en la que también existen nexos de unión, al menos entre Imagina y el PSOE, es en que se cumpla el dictamen plenario relacionado con Fernando Gómez. ¿Esto debe ser una cláusula fija a la hora de negociar los presupuestos o debe ser todo objeto de debate durante estos días? Es objeto de debate, nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, como no podía ser de otra forma, pero sobre todo, mira, a mí me parece, sinceramente, que le hemos dedicado al caso Gómez de más de tiempo.
Me refiero de consumo de esfuerzos, de tiempo y de recursos del ayuntamiento. Y ha habido una resolución. ¿Es importante? Sí, es importante, porque hay un acuerdo plenario y eso tiene que tener una trascendencia, porque al final 17 concejales hemos dicho algo, ¿no? Yo creo que tiene que tener. Y tiene que tener un reflejo y que el gobierno tiene que mover ficha. Y así se lo hemos dicho. Pero no va a ser más importante que el sacar todo el presupuesto para una ciudad. No lo vamos a condicionar. Lo hemos puesto encima de la mesa y hemos exigido alguna solución por parte del gobierno. No les hemos dicho ninguna en concreto. No les hemos dicho, tiene que ser esta o esta, no. Tiene que haber algo. Primero, que dé una satisfacción, que dé una muestra de que asumís que hay un acuerdo plenario y que además baje el nivel de crispación del ayuntamiento. No puede ser que se reproduzcan imágenes como la del pleno del otro día, pues porque al final yo creo que la imagen que transmitimos no es buena y porque tenemos que estar a otras cosas. Hay muchas cosas por hacer. Entonces les hemos pedido una solución. Les es difícil, les es duro, yo entiendo que es un papel, también hay una persona detrás, siempre lo digo, pero espero que, y es una de las condiciones, que den una solución o un gesto. Hay muchas cosas o varias cosas que se pueden hacer y nosotros algunos gestos apreciaríamos y eso nos ayudaría a desatascar el tema. De la propuesta del PSOE, ¿no le parece descabellado a Ciudadanos acudir a una operación de crédito, si así fuese necesario? Cuando se pueda, sí. Cuando se pueda, ¿para qué habría que acudir a una operación de crédito? El PSOE asegura que es necesario sobre todo para destinarlo a los barrios. La mayor parte de su planteamiento, de 9 millones, prácticamente algo menos de la mitad, destinado íntegramente a los barrios. ¿Tiene que ser esta la finalidad de una operación de crédito? Pues mira, no solo se acaba toda la vida en los barrios necesitan, pero vamos a ver, es que al final es la pescadilla que se come la cola. Nosotros ponemos por delante la promoción y en los presupuestos, si salen adelante con el apoyo de Ciudadanos, será porque la promoción industrial, logística, turística ha tenido un valor preeminente. Si promocionamos la ciudad, si reindustrializamos, promocionamos el emprendimiento, que el otro día salía una propuesta nuestra también en el Pleno, y al final captamos empresas y se genera empleo, se podrá, en un momento determinado, siempre la población consumirá, se generará riqueza y contaremos con más recursos para invertir en barrios, en acción social y en todo lo demás. Yo creo que el orden es ese, pero por supuesto hay que hacer inversiones. Luego también nosotros estamos luchando en esa negociación por los famosos presupuestos participativos, que sí que es cierto que ahora que estamos conformando los distritos, para cuando se quieran poner en marcha, a lo mejor nos hemos puesto en septiembre. Pero si hay un compromiso, aunque sea de un porcentaje, para este mismo año, para ponerlos en marcha, nos lo estaríamos creyendo todos, ¿no? Y al final, las grandes decisiones, grandes inversiones seguirán siendo de proyecto de ciudad del ayuntamiento, pero las pequeñas inversiones más localizadas serán los propios barrios, a través de sus juntas de barrio, los que decidan, ¿no? Entonces yo creo que el orden sería ese. De la propuesta socialista, quizás lo que más llame la atención sea una nueva propuesta de un aparcamiento en Gamonal. Yo creo que por el interés que esto supone y también por los antecedentes que existen en la ciudad, Gloria, una partida de 1 millón de euros dentro de ese planteamiento para comenzar los trámites, para elaborar pues todo lo necesario para construir un aparcamiento, debe ser una prioridad. Si no este año, en esta legislatura, porque estamos hablando de un proyecto que en cualquier caso, lo decía el Partido Socialista y lo escucharemos seguramente también aquí en el balance que hagan ellos de las conversaciones, es un proyecto a varios años, no se puede construir un aparcamiento en un año. A ver, es una prioridad en la ciudad. Realmente el problema que hay de aparcamiento en Gamonal, de una forma o de otra hay que darle una solución, esa es la realidad. Es una zona residencial y comercial que a mí me encanta porque en pocos metros cuadrados solventas muchísimas necesidades y claro, queremos ir a comprar, tiene muchos servicios y el aparcamiento te disuade, la verdad, de ir, y muchas veces vas al centro, aunque solo fuera, o a los centros comerciales, porque no puedes aparcar, porque te desesperas, además en Burgos con el frío, con niños, con carritos, a mí me ha tocado todas esas circunstancias. Entonces, yo creo que es un problema que hay que resolver, de verdad que sí. Pero como tenemos una experiencia de conflicto social tan grande, creo que habría primero y habría que aprovechar los famosos temas de los distritos para consensuar y para que aquel proyecto que salga adelante, antes de invertir 1 euro en un proyecto, que sea consensuado, de gusto y que sepamos que va
que va a ser exitoso. La otra propuesta que está sobre la mesa en estas conversaciones es la de Imagina Burgos. Decía el otro día el portavoz de la formación, Raúl Salinero, que en torno a ella pivotan todas las conversaciones que se están produciendo estos días. Yo no sé si esta es la opinión también del Grupo Ciudadanos. En cualquier caso, es un proyecto, el de Imagina, que se sustenta en subvenciones y ayudas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Es posible, es factible condicionar proyectos, inversiones, partidas a que otros nos den dinero o no? A ver, si hay fondos y podemos captarlos, bienvenidos sean. Pero no podemos estar con la política de poner la mano solo. Hay que generar. Si además es que eso es como cuando a uno le dan o uno se lo gana, ¿no? Yo creo que no es factible. Vuelvo a decirte, intentar captar fondos para ayuda me parece perfecto. Mira, cuando nos dieron ellos su programa o su propuesta y nos estuvieron explicando, y estuvimos muchas horas reunidos con ellos y en muy buen tono, yo cuando terminó todo le dije a Raúl, pero Raúl, en todo este documento no veo nada de promoción industrial para generación de empleo. Sí hablaban de generación de empleo, pero subvencionado. Creo que eran 500.000 euros para 50 puestos de trabajo, no sé qué. A ver, eso no solucionamos nada. Dije, no veo aquí ningún tema de promoción industrial. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a hacer tantísimos servicios sociales que pretendéis? Que me parece bien que penséis en eso, que no solo ellos piensan, que da la sensación de que os lo piensan ellos, pensamos todos, pero hay que generar primero para luego poder destinarlo a esas finalidades. Y me acuerdo que él me contestó, bueno, pues es que de eso se encargará el plan estratégico. Digo, ay, perdona, es que el ayuntamiento tenemos una obligación y unas competencias para también en materia de nuestros propios recursos, ¿no? De dinamizarlos. Por eso me da la sensación de que es pobre su proyecto en ese sentido, ambicioso de querer hacer muchas cosas, pero luego no te dan una solución sobre de dónde vamos a sacar para generarlas y para destinarlas a esos fines. Por si todas estas conversaciones fueran pocas, Gloria, conocíamos un comunicado de la concejal no escrita Silvia Álvarez Dulate, en la que se posiciona claramente respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué opinas de ese comunicado que ha emitido, en el que además se muestra tajante respecto a lo que va a hacer? Pues la verdad que me ha sorprendido mucho porque hace unos días se publicaba que en principio no pretendía apoyarlos, pero que se iba a abstener. Y me pareció correcto, pues porque yo entendía o quise leer entre líneas, ¿no? Si a nosotros somos 3 nos cuesta, los otros son 6, 7, el abordar las conversaciones, y dónde foronda, empollarte las cosas, nos ha llevado mucho trabajo porque además, oye, pues es difícil, es arduo y tal. Ella también está sola y a lo mejor dice, bueno, pues como no puedo aportar o no tengo tiempo o no tal, bueno, pero no obstaculizo y me abstengo. Bueno, pensé que era una postura prudente, no la valoro más. Entonces, que de repente a pocos días y según se va aproximando pues el siguiente pleno de febrero ya, en el que podría de haber un acuerdo presentarse el proyecto de presupuestos, y de repente que sea tan tajante, me ha sorprendido. Primero porque no sé qué ha podido pasar en el medio, con nosotros no ha tenido contacto en esta materia, ni en ninguna, pero vamos, quiero decir que no hemos hablado de presupuestos. Por otro lado, ningún grupo hemos dicho nada con rotundidad, estamos todos en conversaciones y resulta que ninguno de la oposición hemos dicho que no al gobierno, ni que sí tampoco, y de repente ella... además, al ser rotundo, quiero decir que si mañana se quiere desdecir, que ojalá así sea, sinceramente lo digo, no sé qué explicación va a dar luego para desdecirse. Entonces he creído entender como que no se hubiera contado con ella o que no lo sé. A mí me consta que a ella se ha dado la misma información escrita. Hemos tenido reuniones, ya te digo, a nivel de concejales incluso juntos o por separado los grupos, y el señor Foronda nos ha atendido a todos, pero durante horas dándonos explicaciones. Entiendo que a ella se las hubiera dado igual, y luego le he oído incluso al señor Foronda diciendo que ha estado detrás de ella, hablando, llamando, intentando, y que ni siquiera se ha puesto al teléfono. Entonces no entiendo cuál es su postura. ¿Esto lastra de alguna forma ese intento que, por lo menos, me imagino que mucha gente podría tener en estos momentos de lograr un consenso entre todos los corporativos? Al final se dice que se trabaja por el bien de la ciudad, por unos intereses generales. Parece que las conversaciones, con independencia de lo que pase luego al final, iban dirigidas precisamente a eso, ¿no? Todos a una, vamos a intentar todos conseguir hacer nuestras ese aportaciones, consenso, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, pero todos en el fondo haciendo aportaciones. Y al final, si el equipo de gobierno no te las asume, pues siempre podrás decir, yo he intentado, he puesto de mi parte. Entonces, al final, ponte en la circunstancia que nosotros al final fructificasen las conversaciones con el PP y llegásemos a un acuerdo. Entonces, seríamos 13 votos. Si los dos partidos de izquierda, que no ven recogidas sus propuestas o no como ellos quieren, que también me consta que están en conversaciones con el equipo de gobierno, como no puede ser de otra forma, dicen que votan en contra, y esta señora también, es que ese voto nos deja a la ciudad sin presupuestos.
Pero claro, entonces ella pretende, o por lo que yo leo hoy en los medios, ella pretende un poco distribuir la responsabilidad entre todos, diciendo que ella no es la única, pero es que todos sabemos que el resto vamos en grupos, tenemos la responsabilidad como grupos y ella es un voto suelto, que yo siempre diré, por supuesto, como no podía ser menos, que para mí es una anomalía democrática, me parece que es un problema, el problema de los tránsfugas, que luego da lugar a estas circunstancias y entonces al final una persona que realmente no la ha votado nadie, porque la gente votó a un grupo de ciudadanos, a una candidatura de ciudadanos, igual que a mí, a una candidatura de ciudadanos. Entonces una persona que yo entiendo que poca legitimación tiene democráticamente hablando, pueda ser la que nos dote o nos quite unos presupuestos a la ciudad, me parece gravísimo. Y al final, aquello que nosotros denunciábamos los primeros días de legislatura, porque tampoco hemos querido estar dando la matraca todo el día, que se focalizaba en nosotros, era un problema de ciudadanos, de nuestro grupo municipal, que nos habíamos quedado sin una cuarta parte, y nosotros decíamos que no solo es nuestro, que ya verán ustedes. Pues ya ha llegado el primer gran escollo, que es en los presupuestos, que es la savia para la vida de la ciudad, y que podemos quedarnos sin él, pues sin esos presupuestos por esta persona. Gloria, para finalizar, ¿cuál es el calendario que se maneja en estos momentos para continuar o retomar las conversaciones si es que se han paralizado en algún momento? Bueno, nosotros esta misma mañana hemos tenido la última conversación con el PP, porque, bueno, ya no recuerdo, pero presentamos nosotros todas aquellas propuestas, tuvimos una segunda reunión, habían acogido, pues en una negociación acogen varias, otras te matizan, tú haces fuerza en las mismas, y yo pues eso es una negociación, obviamente. Y esta mañana ya hemos hecho las últimas exigencias que hemos dicho, bueno, a ver, esto así, y si se recoge así, podemos apoyaros. Y estamos esperando, si nos dan ese para bien, podríamos llegar a un acuerdo. Vamos a estar muy pendientes. Gloria, muchísimas gracias por acercarnos también la postura del Grupo Municipal Ciudadanos. Estaremos pendientes y seguro que volvemos a hablar pronto de presupuestos. Y nosotros continuamos.